ingeniería de software, son estudiantes de ingeniería de sistemas, pero por eso era como que sí tenía más interés por aprender con Python. Ah, ya. Ya, ok, ok. Claro, vienen de un área un poco más dura. Sí, exacto, un área puramente técnica, ¿no? Esa es Ya, la ok, cosa. ok. Creo que hay algunos, por ejemplo, el que fundó el club es estadístico y el otro cofundador es matemático y igual dos carreras tiene y ciencia de la computación. Pero sí. Ah, ya, ya, o sea que bien multidisciplinario el Sí, equipo. exacto. O sea, los dos fundadores son como que más ciencias puras, pero ya a la hora de la hora, cuando comenzamos con las reuniones, bueno, vimos que la mayoría son del área, vienen de la carrera de ciencia de la computación. Ah, ya. Ya, ya, qué bien. Qué bien, qué bien. Bueno, ahí se están conectando más de a poco. Bueno, recién puse a grabar la sesión porque de todas formas, bueno, cuando termine ya, y bueno, de ahí voy a empezar a proyectar ya mi pantalla. El material se lo enviamos después, lo más probable durante el fin de semana, ¿ya? Pero finalmente el webinar no es solamente la versión en vivo, sino que además después se lo enviamos a su correo, ¿ya? Bueno, más que nada conversar un poco, alguien que quiera contar un poco acerca de lo que está haciendo actualmente o de los intereses que pueda tener. Daniel, Francisco, Emanuel, Graciela, alguien por ahí. Nadie por ahora. Nadie aún, nadie aún. Ya. Somos 16 por ahora. Ya, lo más probable es que se vaya uniendo gente de a poco. De a poco a poco. Ya, bueno, como veo, hay varios que me imagino que han estado trabajando ya con Python o con R también para distintos tipos de entorno y desarrollo. Juliana, dices que no conoces Power BI, pero quieres aprender. Vale, vale, ok, ok. Bueno, si de repente no quieren encender el micrófono, igual pueden escribir por el chat acá del grupo, ya. Igual lo estamos leyendo, así que, o si no lo pueden encender, ya, escriben por el chat y no hay problema. Las dudas o lo que ustedes deseen, ya. Eh, bueno, entonces, a ver, esta es la primera sesión gratuita que tenemos de Power BI, ¿ya? Tal vez para los que no lo conocen, es un software, en este caso, enfocado en la visualización de datos para desarrollar tableros de control o dashboard, ¿ya? Pero no en un entorno tan simple. La verdad es que si bien está enfocado en ese tipo de tareas, Power BI, las ventajas que tiene son bastantes. Incluso se puede llegar a implementar código también, ¿ya? En el lenguaje, en este caso DAX, que implementa Power BI, que es similar tal vez a otros tipos de lenguaje, tal vez en su profundidad podría no ser tan complejo de buenas a primeras como Python o como R, o en su efecto como C, como otros tipos de lenguaje. Pero la verdad es que es bastante útil cuando nos queremos enfocar un poco más en lo que es la visualización de datos, ¿ya? De ahí, como vamos a ver, no vamos a entrar tan en profundo en eso, pero lo bueno es que Power BI de forma directa nos permite trabajar con salidas o con gráficos de R o de Python, ¿ya? Entonces, eso es bastante bueno para los que, como decía ya Renan, están trabajando con Python o han trabajado con R, ¿ya? O actualmente están trabajando con ese tipo de entornos, ¿ya? En algunos casos no es que uno se tenga que cambiar completamente, de trabajar o con R o con Python o con el lenguaje que sea, ¿ya? En general, este tipo de software como Power BI no es el único, ¿ya? Hay otro también que es bastante bueno, que es Tableau, ¿ya? La única limitante en este caso podría llegar a ser que en el caso de Power BI y Tableau son software de pago, ¿ya? Y tal vez R y Python no, ¿ya?
yo en general no recomiendo o uno o el otro. Creo que cumplen fines distintos. Como les comentaba recién, nosotros en los cursos que damos cursos de R, de Python, Power BI, así que en ese sentido va enfocado un poco a los objetivos que ustedes tengan. ¿Ok? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer hoy día en esta introducción, básicamente, tal vez cerca de una hora, puede ser un poco menos, un poco más, mostrar el entorno, ya el entorno de Power BI. Yo lo tengo descargado ya en mi PC, está instalado, ya. La instalación es relativamente rápida, ya, no me voy a dedicar mucho a eso porque básicamente se instala como cualquier software, ¿ok? ¿Qué más? Y bueno, yo tengo la versión libre en este caso, pero si uno quisiera entrar ya en las versiones de pago, claro, hay que entrar directamente a desembolsar una cierta cantidad, o en su efecto, en algunas empresas pagan las licencias, ya sea individuales o por equipo. ¿Ok? Vale, entonces lo que vamos a hacer ahora es que les voy a compartir mi pantalla. Si alguien quiere interrumpir por ahora o escribir, no hay problema, ¿ya? Entonces voy a abrir primero el Power BI y les voy a compartir mi ventana. Ya. Ahí está mi pantalla. ¿La pueden ver? ¿Pueden ver mi ventana, mi pantalla o no? Sí, Juliana, ¿se puede ver? sí, sí, Ya. perfecto. Qué bien, qué bien. Vale, vale. Ya. Entonces, a ver, ahí lo que hizo recién, bueno, fue simplemente abrir Power BI, ¿ya? Hasta el momento no he seleccionado nada, ¿ya? Pero como pueden ver, la ventana de inicio es bastante amistosa la ventana, ¿ya? Tiene varias opciones acá, nos da la opción de obtener datos o ir a orígenes recientes, o incluso abrir alguna aplicación u otros informes que ya hayamos desarrollado, ¿ya? También, junto a eso, por ejemplo, acá nos da una introducción a Power BI, donde hay una serie de videos, por ejemplo, para elaborar informes, conceptos de vista, carga de informes, ¿ya? En general, la herramienta es bien completa y en Internet también uno puede llegar a encontrar buena información. Ya, en algunos casos el problema está en que, claro, son foros y de repente tal vez hay que esperar a que te respondan o ese tipo de cosas. Ya, pero en general la comunidad es bien activa. ¿Ok? Y en Facebook incluso o o en otras plataformas uno también puede encontrar bastante ayuda. ¿Ok? Voy a cerrar esta primera ventana, si bien desde acá podríamos ya empezar a trabajar. La voy a cerrar primero. Ya. Entonces acá tenemos una sesión nueva de Power BI, ¿ya? Para los que tal vez trabajan con mucho más código, con R, con Python. A lo mejor es un poco distinta la forma de trabajar acá, el entorno, cómo se ve. Pero la verdad es que ya a medida que vayan trabajando, le vayan dedicando un poco más de tiempo a este tipo de software, la verdad es que es bastante bueno, ya es bastante ideal para presentar informes, resumir resultados, ya. Generalmente uno no realiza todas las operaciones de minería de datos, o de data mining, o de implementación de modelos y presentación de resultados en un único software. Generalmente uno va desglosando estas actividades ya en distintos software, en distintas plataformas, ya, porque eso también nos permite ir agilizando también las distintas actividades, ya. En general también, por ejemplo, un software como Power BI, si bien nos permitiría hacer algunas actividades de minería de datos, la verdad es que no podemos llegar a hacer todo lo que nos gustaría hacer y de forma rápida, como si lo podemos hacer en otros entornos. ¿Ok? Entonces, a ver, acá arriba tenemos una cinta de herramientas, como en la mayoría, bueno, de los software, para obtener datos, conectarnos a una o a hojas Excel, ¿ya? Yo sé que algunos son enemigos tal vez de conectarse directamente a estos archivos, ¿ya?
Lo digo porque aparece como segunda opción, pero también nos podemos conectar a otro tipo de servidores, ¿ya? O a otro tipo de orígenes, ¿ya? Ahí tengo algunos que yo he abierto hasta el momento, ¿ya? De ahí vamos a ver que la verdad es que nos podemos conectar a múltiples orígenes e incluso conectarnos a servidores o a servicios web muy rápidamente, ¿ya? Algunos otros temas, por ejemplo, acá de aspectos mucho más visuales, como añadir objetos visuales, un cuadro de texto, ¿ya? En la misma ventana, en la misma pestaña acá nos da esa misma opción, pasar de hacer algunas tareas con bases de datos, allá empezar a hacer algunos dibujos para ya sea aplicar alguna medida o implementar algún cálculo, ¿ya? Y bueno, acá rápidamente nos muestra, por ejemplo, cómo podemos importar desde un archivo Excel o desde un servidor SQL o pegar datos en una tabla en blanco, etcétera, ¿ya? Básicamente este espacio de acá, este espacio en blanco que tenemos, es en donde vamos a empezar a desarrollar nuestro informe o a empezar a desarrollar gráficos, ¿ya? U otro tipo de aspectos, ¿ya? Digo eso porque no solamente nos va a permitir hacer gráficos, ¿ya? Podríamos implementar mapas o hacer algunos pequeños aplicativos, ¿ya? Hablo acerca de los aplicativos porque finalmente hay otra extensión, en este caso de la suite, ¿ya? Que es Power BI, que nos va a permitir desarrollar pequeñas aplicaciones, ¿ya? Que en este caso se llaman las Power Apps, ¿ya? También tiene una modalidad de costo, pero la verdad es que también es bastante bueno cuando ya hemos desarrollado tal vez algún simulador acá, algún tipo de calculadora que nos permita tal vez calcular o estimar algún costo, ¿ya? Y en la barra acá de la derecha, donde dice visualizaciones, son básicamente la mayoría de los gráficos con los que podemos empezar a trabajar, ¿ya? Tal vez esto es uno de los aspectos bastante buenos que tiene Power BI, porque acá nos permite directamente ver rápidamente, si bien no se llegan a ver todos los parámetros o todas las capacidades, pero en general aquí vemos rápidamente qué tipo de gráficos podemos ir haciendo, ¿ya? Y los podemos arrastrar, entonces el software es bastante intuitivo, ¿ya? En ese sentido podemos ir arrastrando campos, podemos ir arrastrando medidas, ¿ya? Lo cual de repente es bastante bueno cuando nos queremos centrar simplemente en exponer resultados, en mostrar, en ver de qué forma se podría ver mejor, tal vez un gráfico de barra, un diagrama de dispersión, un gráfico de torta, etcétera. ¿Ok? Y bueno, para los que trabajan mucho más con código, aquí como pueden ver ya hay dos tipos de gráficos, ¿ya? Todos estos son iconos de gráficos, o de matrices o de otro tipo, ¿ya? Pero aquí, por ejemplo, nos deja directamente integrar, implementar en este caso, por ejemplo, un objeto visual o de R o de Python, ¿ya? O sea, ya acá directamente podemos ya tomar un gráfico que desarrollamos en R, ¿ya? Que perfectamente puede ser la exportación o el desarrollo de un modelo de regresión o de clasificación o de clustering, ¿ya? Y poder montarlo directamente acá en Power BI. ¿Ok? Bueno, entonces esta de acá es la vista principal. Hasta el momento no tenemos nada, entonces la verdad es que no estamos viendo nada, ¿ya? Pero acá tenemos un segundo icono, ahí en el lado izquierdo, que acá van a aparecer, bueno, todas las tablas con las que podamos estar trabajando, ¿ya? De ahí vamos a agregar algunas tablas, ¿ya? Vamos a desarrollar algunos aspectos, no vamos a entrar en los aspectos más complejos de Power BI, pero aquí podríamos ver las tablas con las que vamos a trabajar. De una forma muy similar a cómo podría ser Excel, ¿ya? Pero no exactamente igual. Digo no exactamente igual porque recuerden que acá estamos trabajando con el lenguaje DAX, que es el lenguaje, en este caso, de Power BI. Y finalmente una vista de las relaciones, ¿ya? En donde finalmente acá tenemos una vista del modelo, ¿ya? Que podemos armar entre nuestras distintas tablas, ¿ya? En ese sentido, claro, si queremos armar un modelo o generar alguna relación entre distintas tablas, evidentemente tienen que estar configuradas y tienen que estar generados los índices en ese caso para que las podamos ir relacionando, ¿ya? Ahí me está pidiendo ahora, bueno, que actualice la vista. Ahí se actualizó rápidamente, no necesita ninguna una instalación.
Ya. Entonces, esas son las tres vistas clásicas del modelo, las tres vistas básicas, ¿ya? Por un lado la vista de modelo, la vista de datos y la vista del informe, ¿ya? Entonces, hoy día, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con un set de datos reales, ¿ya? Pero que en este caso ya está depurado, ¿ya? Está, bueno, depurado parcialmente, pero ya se limpiaron los datos, se totalizaron y en verdad lo que nos interesa en este caso es ya empezar a montar un informe, ¿ya? Ahora, este set de datos con el que vamos a trabajar lo voy a exportar. Entonces, a ver. Voy a pinchar allá directamente donde dice importar datos de un libro, ya, de Excel. Entonces voy a importar este archivo, en este caso que dice rentas anuales 2019. Ya. Pinchar desde allá es igual que pinchar de acá, ¿ya? Así que por ese lado no se preocupen. De repente, Power BI, bueno, como trabaja con bastante información o dependiendo del tamaño de la aplicación que estén desarrollando, puede que se demore un poco más en cargar. Entonces, en ese sentido, de repente hay que tener cuidado. Y bueno, eso también va a estar determinado un poco por la máquina que estén usando. ¿Ya? Entonces acá, bueno, yo le dije que me cargara este archivo Excel, ¿ya? Que hasta el momento no me lo ha cargado completamente, porque acá me lo abrió. Acá está el archivo .xlsx, ¿ya? Y aquí las hojas que tiene este archivo, ¿ya? Entonces, acá yo, por ejemplo, voy mirando las hojas que tiene este archivo, ¿ya? Tiene una hoja de dotación, una hoja de meses y una hoja en donde se muestran la suma de unos costos, ¿ya? Entonces, a ver, les voy a dar un poco de panorama respecto a este dataset, ¿ya? Como pueden ver, las primeras dos hojas tal vez no, no son tan grandes, ¿ya? Son pequeñas la verdad y es por el nombre que tienen, pero ya la última hoja es un poco más grande, ¿ya? De hecho, bueno, ahí me da una información de que dice que los datos de la vista previa se truncaron debido al tamaño del set de datos, ¿ya? Ahora, este set de datos, ¿a qué corresponde? Finalmente acá lo que estamos exportando fue un set de datos que trabajamos en una asesoría, a una minera, que en este caso corresponde a un contrato colectivo, ¿ya? Un contrato colectivo básicamente corresponde a todos los bonos o beneficios que en este caso se le da a los trabajadores de una empresa, ya que ellos previamente tienen que estar de acuerdo y firmar si se asocian a ese contrato colectivo o no, ¿ya? Entonces acá tenemos totalizado todos los costos, ¿ya? O beneficios, ¿ya? Además, por ejemplo, del sueldo base o las gratificaciones, ¿ya? Entonces esto está totalizado, por ejemplo, para todos los meses, en este caso del año 2019, ¿ya? Entonces tenemos toda esta data para un año, en donde aparte de los meses, bueno, eso es una tabla que después van a ver por qué la tenemos aparte, ¿ya? Acá tenemos la dotación, ¿ya? O sea, la cantidad de trabajadores que había a final de mes, ¿ya? Porque eso es súper importante en el caso bueno, de los contratos colectivos y el panorama general, porque finalmente el contrato colectivo se firma por una cierta cantidad de trabajadores y una cantidad que se va a ejecutar, ¿ya? Entonces, se asigna ese monto durante lo que dura el contrato, que en este caso son 3 años, ¿ya? Acá tenemos solamente un año, básicamente para trabajar con data un poco más acotada, pero durante el transcurso de los 3 años se tiene que ejecutar ese presupuesto, ¿ya? Y bueno, uno de los aspectos importantes acá es que a medida que se va ejecutando el presupuesto que se tiene firmado de antes, por ejemplo acá, básicamente de forma muy tabular, podemos ver que la dotación va bajando, ¿ya? Entonces, un aspecto relacionado puramente con el área es que finalmente, claro, a final del año podemos tener muchos menos trabajadores de los que partimos, pero finalmente el monto asociado o el monto que estaba asignado para el mes de diciembre igual corresponde a la cantidad que se había fijado en enero, ¿ya?
¿ya? Entonces, finalmente siempre o nos podría quedar un cierto delta que se va a tener que ejecutar o en los trabajadores o directamente se podría pasar como un monto adicional al contrato que viene, ¿ya? Pero solo se lo está explicando como panorama general. Y finalmente acá, bueno, tenemos todos los costos, como les comentaba, por ejemplo, los sueldos base, la gratificación para cada mes, ¿ya? Asignaciones de colación, de transporte, movilización, etc. Todos son en este caso bonos o beneficios que tienen todos los trabajadores, ¿ya? De acuerdo a las funciones también que realizan, ¿ya? No todos los bonos se les dan a todos los trabajadores o bajo cualquier circunstancia, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de los que realizan algunas tareas en especial o los que cumplen horas extras, ¿ya? Entonces, como pueden ver, cuando levantamos esta data, que acá ya está muy depurada, a pesar de que, por ejemplo, los nombres de las columnas podrían no ser los correctos, ¿ya? Básicamente porque son nombres muy largos, acá deberíamos, por ejemplo, haber sacado suma, ¿ya? Pero en general, como pueden ver, son muchos beneficios. En general, un contrato colectivo a veces parte con un estipulado de 30, 40 beneficios que se pueden dar o no, pero cuando se registran mes a mes, a veces la configuración de las tablas, de las bases de datos, a veces no se configuran de forma adecuada, ¿ya? Entonces lo que queremos hacer ahora es poder construir un pequeño dashboard, ¿ya? Un pequeño informe que nos permita mostrar esta data, ¿ya? Generalmente esta data la van a ver gerentes de finanzas o de recursos humanos también, o el jefe de un área, un jefe zonal también, ¿ya? Entonces acá yo voy a seleccionar las tres tablas, o sea, lo que quiero es que se importen en mi sesión de Power BI las tres tablas, ¿ok? Entonces le voy a dar a cargar y acá, dependiendo del tamaño, puede que se demore un poco. Ahí está, por ejemplo, procesando las consultas y ahí al parecer las cargó. Está cargando todavía, ¿ya? Como pueden ver ahí, las primeras dos tablas no eran tan grandes, la de dotación, la de meses, pero la de suma de costos sí podría haber sido un poco más larga y que a veces se puede demorar un poco en cargar, ¿ya? Ok, entonces allá ya me las cargó, ¿ya? Lo que ocurrió es que me las carga, pero acá en este menú de la derecha, ¿ya? Acá en este menú de la derecha, como pueden ver, está la tabla dotación, meses y suma costos, ¿ya? Sin embargo, yo, por ejemplo, cuando pincho acá el menú desplegable, me van a aparecer las columnas, en este caso, de este set de datos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí puedo expandir dotación o meses, o la más larga que ya sabíamos que era la suma de costos, ¿ya? Ahora, para que no se preocupen, básicamente les estaba mostrando un poco el contexto de la data con la que estamos trabajando, pero no vamos a trabajar con todos los campos, vamos a trabajar con un conjunto, pero no con todo en este caso, ¿ya? Básicamente, si queremos extender un poco lo que vamos a hacer, sería aplicar lo que estamos haciendo a las demás columnas, ¿ya? Entonces, algo importante, por ejemplo, es que si yo pincho acá en la vista, por ejemplo, que vimos delante de datos, ¿ya? Yo acá ya puedo empezar a ver los datos que hay en cada tabla, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, tengo la tabla de dotación, tengo la tabla de meses y tengo acá la tabla de suma de los costos, ¿ya? Entonces, como pueden ver, esta era la tabla un poco más larga, ¿ya? Como pueden ver ahí, hay algunos meses, por ejemplo, en que algunos bonos o beneficios se registran muy poco, o solamente, por ejemplo, acá la suma de horas extras se registra en 2 meses del año, pero hay otros casos, por ejemplo, en que hay algunos bonos, por ejemplo, el bono de responsabilidad que es bastante estable, se carga casi todo el año. Asignaciones de caja también son bonos más o menos estables, que se cargan todo el año, pero ahí ya después vamos a ver que el informe que vamos a generar nos va a permitir generar una vista y un análisis mucho más profundo y entender tal vez dónde están los costos más elevados, cómo controlarlos, e incluso el saber que, bueno, tal vez hay algunos costos que no se pueden llegar a controlar, pero es bueno saber cuáles son, ¿ya?
Vale, entonces ahí podemos ir viendo las distintas vistas. Como pueden ver acá en el menú de la derecha, las tenemos hacia abajo todos los campos, pero acá tenemos en sí misma la tabla. ¿Ya? Ahora, para los que, bueno, trabajan tal vez de forma más intensiva en tecnología o con bases de datos, acá pueden ver que todas las tablas tienen un ID en este caso, un ID adelante. ¿Ya? Ese ID lo generamos básicamente para poder relacionar las tablas, ¿ya? Para poder armar un modelo. ¿Ya? Un modelo, acá. Entonces el modelo que ustedes pueden armar ya sea previamente o lo pueden ir armando en la medida en que vean o trabajen ya con los datos que están tratando. Por ejemplo, acá tenemos 3 tablas, ya es un modelo bastante básico, ya básicamente porque ya está bastante depurado, pero estamos trabajando solamente con un año y con un contrato colectivo. Ya. En general, la data que tenemos es de varios contratos colectivos y de varios años. ¿Ya? Entonces, intentamos armar este ejemplo demostrativo para que lo puedan comprender. ¿Ok? Entonces, bueno, acá en la tabla de suma de costos están todos los campos que ya pudieron ver, todos los campos. ¿Ya? Acá tenemos nuestra tabla de dotación y acá nuestra tabla de meses. ¿Ya? Sin embargo, estas tablas acá están conectadas por una relación que, por ejemplo, cuando yo pincho ahí encima o cuando sitúo el cursor arriba, como pueden ver, me marca inmediatamente con qué campos está relacionado. ¿Ya? Entonces acá es donde se vuelve súper relevante que si yo quiero trabajar con distintas tablas, ya sea porque en una tabla tengo una dotación, tengo meses o tengo otra variable que me gustaría indexar, por ejemplo, por mes, yo puedo trabajar con un ID. ¿Ya? Eso se utiliza siempre, ya es tal vez un aspecto básico cuando uno trabaja con bases de datos. ¿Ya? Pero acá se hace súper relevante para poder hacer lo que vamos a hacer después, que finalmente no solamente linkear las bases de datos, sino que además darle un poco más de dinámica a los gráficos que vamos a realizar. ¿Ya? Ahí se está uniendo más gente. No he podido ver quién se une, pero bueno, saludos a todos los que se están uniendo a poco. Recuerden que les vamos a enviar este video después, ¿ya? El webinar, así que si, bueno, se están uniendo después de que empezó la sesión, después les vamos a enviar el material, o si tienen alguna duda, igual pueden preguntar. ¿Vale? Ya, habían escrito acá por el chat también, no lo había revisado. En el curso de marzo Power BI, ¿será con el software libre? Ah, ya. Bueno, ese es otro punto importante. Gracias, Roberto. A ver, durante marzo tenemos 3 cursos. Ya, como les comentaba, en febrero terminamos 2 cursos y en marzo parten 3, ¿ya? 2 de ellos son con R, ¿ya? Uno es de Dashboard, también similar a lo que hacemos acá con Power BI, pero con código, ¿ya? Y la verdad es que podemos llegar a resultados muy similares. ¿Ya? La diferencia es que, bueno, R es totalmente gratuito. Y el otro curso es de Machine Learning, ya de aprendizaje de máquinas, pero también desarrollado con R, totalmente gratuito, el entorno, ya, las librerías. Okay. A pesar de que hay librerías que utilizamos que tienen una versión de pago, pero ese es el software, o sea, con el entorno. Nosotros utilizamos todas las librerías gratuitas. Y el tercer curso que vamos a tener en marzo, que también hay harta gente inscrita, es justamente el de ciencia de datos, pero con Power BI. ¿Ya? En el caso, claro, de la versión que vamos a utilizar es la versión libre, ¿ya? Así que la primera sesión, de hecho, de Power BI, lo más probable es que antes de partir les enviemos un manual para la descarga, ¿ya? Pero sí vamos a trabajar siempre con la versión gratuita, ¿ya? Si ustedes requieren o después quieren tal vez una especie de o asesoría individual o para su empresa, ya ahí, claro, podrían llegar a trabajar con la versión de pago, ¿ya? Pero creo que incluso, bueno, va a depender un poco de lo que quieran hacer. Una de las licencias más baratas de Power BI creo que ronda los 10.000 pesos, que serían cerca de $10, por ahí
por ahí. Entonces, en general, la licencia no es tan cara, pero sí vamos a trabajar con la versión libre de Power BI, ya con la versión gratuita. ¿Ok? Vale. Así que, bueno, como les comentaba, esta es la introducción que estamos haciendo para que conozcan el software, para aquellos que no han trabajado con él, pero ya en marzo tenemos el curso de Power BI, que son 8 sesiones, son 2 sesiones a la semana, de 1 hora y cuarto aproximadamente, ¿ya? Entonces, en donde, bueno, vamos a ver lo que hemos visto hoy día, pero mucho más, ¿ya? O sea, hoy día estamos viendo un poco para que se hagan conocidos con este software, ¿ya? Y bueno, durante marzo vamos a tener, aparte de los cursos pagados, otras actividades gratuitas también, con otros profesionales de tecnología también, coach, que realizan actividades, bueno, en toda Latinoamérica. Pero eso lo vamos a estar anunciando a poco en nuestra página y en el Instagram también. Vale, vale Roberto por la consulta. Ya. Volvamos. Si tienen duda, recuerden, pueden abrir el micrófono o pueden escribir directamente por el chat. ¿Vale? Ya, ok. Entonces estábamos en la vista de modelo. ¿Ok? Entonces, bueno, acá ya tenemos lista nuestra relación, tanto entre la tabla suma costos y dotación, y entre dotación y meses. Ya. Ok. Bueno, hay otros controles también que hay en cada pestaña, incluso algunas pestañas podrían parecer tener muy pocos controles, pero la verdad es que dentro de eso hay muchos aspectos que uno puede ir configurando poco a poco, ¿ya? En general, Power BI es una herramienta que se utiliza bastante en la industria y en distintas áreas, en banca, en retail, en logística, en marketing. Entonces, la verdad es que es un software que se consume bastante, ¿ya? Vale, entonces, ya más o menos les expliqué el panorama del set de datos con el que vamos a trabajar, básicamente de dónde proviene, qué es lo que queremos visualizar. Entonces, vamos a generar acá un primer gráfico, ¿ya? Que voy a tomar este gráfico que dice gráfico de columnas apiladas y de líneas, ¿ya? Entonces, ahí está. Vale, a veces lo podemos arrastrar y en este caso me dejó pincharlo solamente, ¿ya? Entonces cuando yo lo pincho, como pudieron ver, se genera acá en mi espacio de forma automática, ¿ya? Y no tiene nada, por el momento no tiene nada, pero me dice que seleccione o arrastre campos para rellenar este objeto visual, ¿ya? Eso es algo bastante bueno porque podemos empezar a generar nuestro gráfico de forma bastante intuitiva, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Yo voy a agregar acá el campo meses, ¿ya? A la serie de las columnas, ¿ya? Ya procesando ya. ¿Por qué voy a agregar el campo meses? Finalmente porque lo que me interesa es poder ordenar estos costos en función de los distintos meses del año, ¿ya? Y acá voy a empezar a agregar algunas columnas que me interesaría poder visualizar, poder ver rápidamente, ¿ya? Entonces voy a empezar a agregarlas de acuerdo al orden que aparecen acá. Ya este orden la verdad es que no implica nada, simplemente están organizadas, en este caso por orden alfabético. El ID no me interesa agregarlo porque la verdad es que solo me sirve para poder organizar las tablas y el modelo. Entonces voy a agregar acá algunos campos a los valores de columna, ¿ya? Entonces, como pueden ver ahí, ya me aparece una columna inmediatamente. Yo podría seguir agregando acá otros valores. A ver. No me está tomando los valores de columna. Ahí sí, ya. Entonces, como pueden ver ahí, agregué un segundo campo, ¿ya? En este caso fue el aguinaldo de fiestas patrias, ¿ya? Y el primero era el aguinaldo de Navidad. ¿Ya? Bueno, el aguinaldo de fiestas patrias es un aguinaldo que en el caso de Chile se da en septiembre, ¿ya? En septiembre se celebra las fiestas patrias en Chile, ¿ya? El 18 de septiembre, 18-19, ¿ya?
Entonces voy a ir agregando otros campos acá, por ejemplo, la suma de asignaciones, ¿ya? Entonces antes teníamos solamente 2 aguinaldos, que era el de Navidad y acá el de Fiestas Patrias, pero ya empiezan a aparecer algunos bonos, ¿ya? O algunos beneficios que se dan durante todo el año, ¿ya? Entonces ahí yo los puedo ir apilando o los puedo ir seleccionando directamente desde allá. En el caso de que sean muchos, no tengo para qué moverlos uno a uno. Entonces, como pueden ver acá, bueno, hay varias cosas interesantes, ¿ya? Primero que a medida que yo los voy pinchando, los voy seleccionando, se van apilando por meses, ¿ya? Y eso es justamente porque yo tengo acá en mi eje compartido, ¿ya? El campo meses, pero además porque mis tablas, en este caso yo tengo un modelo que me linkea, que me conecta las 3 tablas, ¿ya? Esto es bastante importante. Entonces, como pueden ver acá, hay algunos bonos que se van apilando uno a uno y como pueden ver, hay algunos que tienen un mayor impacto y otros un menor impacto, ¿ya? Acá, evidentemente, hasta el momento, por ejemplo, el aguinaldo de Navidad es el costo más relevante en todo el año, ¿ya? Justamente después lo sigue el aguinaldo de septiembre, ¿ya? Pero eso solamente con la data que llevamos hasta el momento, ¿ya? Pero acá ya tenemos un primer análisis que nos puede saltar a la vista, ¿ya? En general yo podría seguir agregando los distintos bonos, ¿ya? Acá hay otro bono, por ejemplo, que me agrega un monto súper importante. ¿Alguien tiene ruido por ahí? ¿Se puede mutear el micrófono por mientras? Para que se escuche bien, ¿vale? Bueno, como pueden ver aquí, yo apreté un bono y se fue hacia arriba el costo en enero, ¿ya? La verdad es que esto no es un valor atípico ni un costo que esté mal ejecutado. En este caso es el bono que se llama abono, el bono del acuerdo de la negociación colectiva, ¿ya? Y sea justamente en enero, ¿ya? Generalmente cuando hay negociaciones colectivas, previo en este caso al mes de enero, lo más probable es que se paga una suma bastante importante y eso se ejecuta como costo, ¿ya? Entonces ahí ya inmediatamente tenemos un costo bastante elevado. Pero que en este caso el bono del acuerdo de la negociación colectiva se va a dar una vez al año, ¿ya? Entonces no es un costo que la verdad nos impacte de la misma forma todos los meses, ¿ya? Tenemos otros bonos de antigüedad, etc. Por el momento voy a sacar estos últimos 3 bonos para no tener tanta información por pantalla, ¿ya? Entonces acá ya, bueno, tenemos un primer gráfico de barras, ¿ya? Bastante bueno. Pero, por ejemplo, hay algunos aspectos que nos gustaría modificar, que nos gustaría configurar. Por ejemplo, acá el título, que nos va mostrando todas las columnas que hemos insertado, tal vez puede ser un poco incómodo. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a ir a este segundo icono, ahí en el menú derecho, donde dice formato. Y acá en el formato me da varias opciones que yo puedo ir o apagando o encendiendo o activando o desactivando. Y en este caso lo que voy a hacer es poder desactivar el título. Entonces ahí inmediatamente ya me sacó la pila de los nombres de las series que estoy utilizando. Juliana, sí. Evelyn era la que tenía el micrófono abierto. Evelyn, si pudiera ahí silenciar tu micrófono, porfa. Para que se escuche un poco mejor, ¿vale? Entonces, bueno, ahí como pudieron ver, inmediatamente hay algunos aspectos que podemos solucionar bastante rápido en la medida en que nuestra data esté bien ordenada, ¿ya? Podría, por ejemplo, acá agregar el total, ¿ya? De costo de cada mes arriba de cada pila, ¿ya? O sea, no solamente verlo de forma visual, sino que ver el costo asociado. Ahí no se va a ver eso inmediatamente. Vale, pero hay algunos aspectos, como pueden ver acá, que tienen que ver con el borde del gráfico, ¿ya? Ahí agrego un borde, yo ese borde lo podría sacar directamente desde ahí también, ¿ok? Ahí no tiene nada. Por defecto lo voy a dejar con borde para saber hasta dónde llega, ¿ya? O sea, hay algunos aspectos visuales un poco más importantes que otros.
Entonces, ya tenemos un primer gráfico. Yo puedo ir seleccionando por meses, como pueden ver, pero acá en este caso, como tengo solamente un gráfico, la verdad es que me va a oscurecer un poco las demás barras, pero nada más. ¿Ok? Entonces, voy a agregar acá un segundo gráfico, que en este caso va a ser este gráfico de acá, el mapa, el tree map, ¿ya? Que básicamente nos va a permitir ir agrupando la data según rectángulos o cuadrados, ¿ya? No vamos a entrar un poco en los supuestos de este tipo de gráficos, ¿ok? Si son más adecuados o no. Por el momento estamos trabajando con algunos de los gráficos más relevantes que podríamos usar, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Que acá yo voy a seleccionar ahora de forma muy similar, en este caso los meses también. No, acá no voy a seleccionar los meses, voy a seleccionar directamente los campos. A ver, ¿qué pasó ahí? Ahí sí. Voy a seleccionar los campos nuevamente. Como pueden ver, ahí los voy a ir seleccionando uno a uno. Y en la medida en que los voy seleccionando, como estos bonos, como estos beneficios, están agrupados por meses, ¿ya? Porque están conectados a la tabla meses. Por ejemplo, yo los voy asignando allá. Inmediatamente este gráfico, por la naturaleza que tiene, me va agrupando los costos por los meses, ¿ya? Eso es bastante interesante acá, porque no solamente los vamos a poder ver de esta forma, sino que además ver por meses, ¿ok? Sin embargo, para que ocurra eso, yo tengo que agregar ahí al grupo, en este caso el campo mes, ¿ok? Entonces, si yo pincho, por ejemplo, enero, me va a mostrar acá directamente enero, ¿ya? O sea, inmediatamente también me va a linkear los gráficos, ¿ya? Si yo pincho julio, también va a ocurrir lo mismo, va a ir a pinchar allá julio, ¿ok? Así también podría seleccionar más de un gráfico, por ejemplo, o más de un mes, ¿ya? Julio y mayo, y ahí también me los va a ir a mostrar allá, ¿ok? Entonces acá, bueno, también podemos hacer lo mismo, editar la interfaz, el formato de este gráfico, allá voy a ir a sacar el título también, pero por ejemplo ahí también podría activar las etiquetas de datos, también me puede dar, por ejemplo, los montos asociados de cada mes, ¿ok? Las leyendas también, que me las está agregando acá arriba, que por ejemplo en el gráfico acá me está mostrando la suma de los costos, acá me está mostrando directamente que cada color corresponde a un mes en particular. ¿Ok? Ok, entonces hasta el momento ahí tenemos tres gráficos, como pueden ver allá me va a seleccionar automáticamente septiembre también, ¿ya? ¿Qué otro aspecto podríamos llegar a ver acá? Ya, por el momento vamos a ver eso, ¿ok? Pero por ejemplo acá como tenemos un gráfico de barras, si bien acá podría no ser tan relevante, acá tenemos un gráfico de barras, ¿ya? Y está ordenado por meses. Pero en este caso, los meses no están ordenados de forma cronológica. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo me voy a los tres puntos que aparecen allá, que son las opciones en este caso del gráfico, ¿ok? Si yo lo ordeno de forma descendente o de manera ascendente, me los va a ordenar según el abecedario, o sea, de acuerdo al alfabeto, ¿ya? Incluso si yo le pongo que me los ordene exactamente por mes, ¿ya? Como pueden ver ahí, la verdad es que no me soluciona el problema. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para que me ordene los gráficos directamente por mes? ¿Ya? Lo que vamos a hacer acá es irnos a la vista de tabla, y acá justamente en la vista para la tabla de meses, yo puedo pinchar la columna, en este caso meses, ¿ya? Y como ya vimos, como les mostré, que todos los costos están linkeados, ¿ya? A la tabla meses, ¿ya? Y cada costo está referenciado según un mes del año, ¿ya? En este caso, el 1 corresponde a enero, el 2 corresponde a febrero, el 3 a marzo y así. Entonces, lo que voy a hacer es que la columna mes o meses la selecciono
Y acá en este botón de arriba, que dice ordenar por columna, yo le voy a decir que esa columna, en este caso meses, me las ordene según el ID. ¿Ok? O sea, lo que va a hacer es que en vez de que meses se ordene como se formatea meses, lo que me interesa es que los meses estén formateados de acuerdo al número, porque el número inmediatamente me permite ordenar que la primera columna se muestre como enero, la segunda columna como febrero, y así la última columna sea diciembre. Entonces, si me voy acá, como pueden ver ya inmediatamente lo que hizo el gráfico, porque esto está trabajando en tiempo real, me ordenó el gráfico de barra, y en general todos los gráficos que yo utilice, pero tal vez este es el más evidente, me lo ordenó ya directamente según el cambio que yo hice. ¿Ya? Entonces me puso primero enero, febrero, marzo, abril, así hasta llegar a diciembre. ¿Ya? Entonces, como pueden ver acá ya tenemos una vista mucho más completa, ya mucho más entendible acerca de la dinámica y la evolución finalmente de los costos, ¿ya? De todo el año. Que si bien, evidentemente acá uno podría ver que los costos van aumentando poco a poco hasta final de año, pero recuerden que estamos trabajando solamente con algunos de los costos, ¿ya? Además, considerar que estos son costos que son muy específicos, ¿ya? En el caso del bono de aguinaldo de fiestas patrias, se asigna solamente en ese mes, y el bono de Navidad igual. ¿Ok? Entonces, bueno, lo último que vamos a agregar acá, ya, va a ser una última vista. Voy a mover este gráfico hacia acá abajo. Voy a mover este acá arriba. Lo voy a achicar, lo voy a dejar de ese tamaño. Y finalmente acá, por ejemplo, si bien ya hemos trabajado, ya hemos visto las tablas y tal vez podrían no llegar a ser lo más relevante, pero ya que estoy viéndolo de forma visual, tal vez ya nos queda mucho más claro cómo evolucionan los costos, cuáles son los que tienen mayor impacto. Ya a lo mejor me interesaría entrar con mayor detalle a ver a qué corresponden estos costos, en qué meses se están pagando más, o si tal vez hay alguno que se pudiese llegar a controlar de forma más rápida. Recuerden que algunos bonos, por ejemplo, son mucho más variables que otros, ¿ya? Y en algunos casos, algunos sí se pueden ir controlando. Roberto, sí, si carga archivos CSV, sí, de todas formas. Sí, la verdad es que con Power BI te puedes conectar directamente a bases de datos incluso, o CSV, o archivos de texto plano, sí. Sí, no tiene problema con ese tipo de archivos. Lo único que tienen que estar completamente, o más que completamente, tienen que estar bien formateados, ¿ya? Porque si no la carga no va a ser la adecuada. En el caso, por ejemplo, que quieras trabajar con gráficos de este tipo, que estén trabajando de forma dinámica y en tiempo real, claro, tal vez las tienes que linkear previamente, o hay que generar un ID que te permita agrupar este modelo. ¿Ok? Entonces, bueno, acá vamos a agregar una tabla en este caso, que las tablas no son tan complejas de armar, la verdad. Por ejemplo, acá en las filas yo voy a agregar los meses, ¿ya? Entonces ya inmediatamente los meses también se agregaron y se ordenaron de forma cronológica. Ya recuerden que recién lo hicimos para el primer gráfico, pero va a funcionar para cualquiera. Y acá yo, por ejemplo, en las columnas ya puedo ir agregando de igual forma cada uno de los costos y se van a ir agregando hacia el lado. ¿Ya? Entonces yo podría agregar varios costos y como pueden ver, por ejemplo, ahí me va a aparecer ya de forma más numérica ya cuál es el costo asociado, y acá ya puedo ver, por ejemplo, que en ninguno de los demás meses se asigna ese beneficio. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, con la barra deslizable yo puedo ir mirando cada uno de esos costos. ¿Ya? Y hay de todo tipo, la verdad. ¿Ya? Como pueden ver, ahí no voy a entrar en detalle acerca de la descripción de cada beneficio, pero son todos los beneficios que pueden tener los trabajadores del rubro minero, ya desde la gente que trabaja en faena hasta las personas que trabajan en oficinas. ¿Ya? En general, eso es lo que ocurre con los contratos colectivos en el área
minera, que tiene gente que está dispersa en un área geográfica bastante grande, que puede estar trabajando tanto en la faena, en la misma mina, o ya directamente tal vez en oficina, o que esté yendo y viniendo también. Sí, sí, Verónica, sí, soporta archivos JSON, sí, sin ningún problema. Sí, los soporta. De ahí, bueno, cuando cerremos la introducción les voy a mostrar la vista de los tipos de datos con los que se pueden trabajar. ¿Ya? No vamos a hacer toda la prueba de los datos con los que se pueden trabajar porque ahí van a ver que son bastantes, pero sí, admite los tipos de datos que están consultando. Sí, totalmente. Ok, entonces, bueno, ya armamos acá un gráfico en donde, por ejemplo, yo al seleccionar la barra de diciembre, que me apila todos los costos de diciembre, que ascienden en este caso acá me los resume arriba, me los aproxima, porque a 63 millones, pero la verdad, como pueden ver ahí, son 5.000, no, son exactamente 63 millones, claro, 63 millones, en donde, por ejemplo, el bono de aguinaldo de Navidad corresponde a 55 millones, ¿ya? O sea, que es casi todo el costo para lo que estamos graficando para diciembre. ¿Ok? Pero lo interesante es que, por ejemplo, ahora al agregar la tabla acá, si yo voy seleccionando mes a mes, la tabla también se actualiza y me va mostrando los bonos de esos meses. Como pueden ver, la tabla general me mostraba todos los meses, como está allá, pero si yo selecciono enero, o por ejemplo enero, febrero y marzo, me va a mostrar esos 3 meses, ¿ya? Y los bonos que están ahí. ¿Ya? Ahí tal vez, por ejemplo, revisar los bonos en la tabla puede no ser tan útil en ese caso, pero para lo mismo tenemos estos gráficos de acá. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, que estos costos estuvieran georreferenciados, más que nada no todos los costos en sí, pero algunos con un mapa perfectamente también los podríamos ver en dónde se generan estos pics de costos. Si la mayoría de las personas se les dan bonos, por ejemplo, de movilización, tal vez en la cuarta región, o en la segunda región, o tal vez en la región metropolitana. Eso también se podría llegar a ver en la medida en que esté la data georreferenciada. ¿Ok? Y bueno, un último elemento que vamos a terminar de ver en este caso va a ser las etiquetas, las tarjetas. Las tarjetas. Entonces, a ver, voy a cambiar ahí el gráfico, ya. Me lo tomó mal, veamos. Déjenme ver si vuelve esto. Ahí está la tabla. Entonces, lo último que vamos a agregar va a ser una tarjeta, ¿ya? Que en este caso una tarjeta lo que me va a permitir es mostrar un solo dato o un solo dígito, pero que en este caso sería súper relevante, por ejemplo, para mostrar la suma de todos los costos o si yo los quisiera ir seleccionando por mes, ¿ya? Para no entrar tanto en detalle en eso, ya estamos casi en la hora. Por ejemplo, si yo a la tarjeta, en este caso, le agrego la suma del aguinaldo, me va a mostrar allá directamente ese valor, ¿ya? O sea, acá estamos agregando tal vez de a un costo, por ejemplo, o de a un valor. Ahí como pueden ver, si yo agrego directamente el aguinaldo de fiestas patrias, también me va a mostrar ahí arriba el valor. Pero perfectamente esa tarjeta podría ser una fórmula. ¿Ok? Entonces vamos a generar acá una pequeña fórmula, ¿ya? Que se va a llamar nueva medida. Y cuando yo selecciono ya una nueva medida, me va a generar ahí arriba una celda en donde yo puedo generar exactamente una nueva medida. Entonces, por ejemplo, ¿qué se puede hacer acá? Mi nueva medida podría ser la suma de todos los costos, pero acá vamos a probar solo con dos. Entonces, por ejemplo, acá voy a utilizar la función suma del lenguaje DAX, en este caso de Power BI, y voy a seleccionar la suma del aguinaldo de Navidad, y además a eso le voy a sumar el aguinaldo de fiestas patrias, ¿ya? Entonces directamente allá yo le doy Enter y me va a guardar esa medida, ¿ya? En general pueden ocupar, como vieron ahí, distintas fórmulas para
para calcular sumarios de tablas, desviaciones, varianzas u otro tipo de fórmulas mucho más complejas. ¿Ya? Entonces esa medida acá yo la dejé guardada en la suma de costos. Entonces si yo desplazo esa medida hacia el campo de esa tarjeta, inmediatamente me va a estar mostrando la suma en este caso del bono de fiestas patrias y de Navidad. ¿Ok? Ahora, si yo agregara todos los campos, en este caso todos los bonos a esta tarjeta, me va a mostrar el valor total. ¿Ya? Por ejemplo, si yo selecciono acá el mes de septiembre, solamente me va a mostrar la tarjeta el costo asociado al bono de septiembre. ¿Ya? O si seleccionara diciembre, también me va a mostrar justamente ese mismo costo. ¿Ya? Entonces, si yo voy seleccionando otros meses, en este caso, en donde no están los costos que incluimos en esa fórmula, no me va a mostrar nada. ¿Ok? Vale. Ok. Entonces, bueno, vimos algunos de los aspectos más fundamentales, ¿ya? Básicamente porque es una introducción a Power BI. Las clases que realizamos en estos cursos generalmente duran, como les comenté, 1 hora y cuarto. ¿Ya? Ahora lo vimos tal vez un poco más rápido, en la medida en que ustedes, claro, están en la clase con el software, o si la ven después o la vuelven a repasar. Hay algunas cosas que podemos ir viendo un poco más lento, o algunos tópicos más avanzados que de repente cuesta un poco más ponerlos en práctica. ¿Ya? Pero lo que hoy día quería que vieran un poco era la potencia que tiene Power BI para montar data. En este caso trabajamos directamente con un archivo Excel, para los que tal vez no trabajan, por ejemplo, con archivos JSON o con data de la web. Simplemente un archivo Excel, pero que en este caso son datos reales, es bastante información, ¿ya? Y finalmente es información en este caso que sirve para tomar las decisiones del negocio. Ok. Bueno, un poco ya les mostré la plataforma en general, hay algunos otros aspectos que hay que seguir mirando, pero por ejemplo acá yo les quería mostrar cuáles son los distintos tipos de datos con los que uno podría llegar a trabajar en Power BI. Entonces allá seleccioné el menú donde yo puedo importar datos, ¿ya? Obtener datos, y ahí me aparece toda la lista de datos que yo podría llegar a importar a Power BI. ¿Ya? Entonces, como hacía la consulta Roberto y Verónica, bueno, puedo partir con Excel, que es lo más básico en este caso, pero puedo trabajar con archivos XML, JSON, PDF, carpetas de SharePoint también, servicios de Amazon también, de Google, Azure incluso, Spark también, que es un software para manejar Big Data bastante importante, etcétera. Varios servicios que la verdad depende de donde trabajen, algunos lo utilizan mucho más que otros. Script de R podemos utilizar, script de Python, directamente la web la podemos utilizar, etcétera. ¿Se pueden adjuntar los gráficos en una aplicación web? Sí, Renan, se puede. Con lo que les comentaba antes, de hecho, ahí, por ejemplo, voy a cerrar acá la obtención de datos. Aquí me da directamente la capacidad de publicar el informe que yo estoy haciendo. Y sí, ustedes lo publican y después ustedes pueden ingresar, por ejemplo, a ese informe desde otro PC o desde otro lado. ¿Ya? En general, por ejemplo, haciendo una comparación con el otro curso de Dashboard con Shiny, con Shiny llegamos a hacer cosas muy similares, e incluso, bueno, la ventaja que tiene Shiny es que podemos hacer configuraciones mucho más finas que con Power BI, ¿ya? Básicamente porque estamos trabajando con código, pero con Shiny también podemos publicar informes o podemos publicar aplicativos, ¿ya? Bueno, los chicos de este mes, los colegas del mes de febrero, llegaron a generar también dashboard incluso con mapas y los publicaron, ¿ya? Y en sus propias sesiones, y a los cuales después ellos pueden ingresar cuando quieran. Soporta todas las bases de datos como las NoSQL, NoSQL.
no estoy seguro si todas las versiones de Power BI soportan, en este caso, las bases de datos no NoSQL, Verónica. Habría que revisar acá, ¿ya? Veamos. Si no, puede que sea por la versión, ¿ya? Y si no, habría que generar la conexión de alguna otra forma. Pero en general debiese conectarse incluso con bases de datos no NoSQL. Dashboard con Python. Mira, Roberto, mira, lo más probable es que para abril ya empecemos a dar nuevamente los cursos con Python. Lo que va a ocurrir es que, bueno, en marzo generamos nuevamente el curso de Dashboard con Shiny en R, y para abril todavía no lanzamos la promoción, pero vamos a lanzar el segundo nivel ya de Dashboard con Shiny en R, porque la verdad es que los colegas quedaron muy interesados y quieren seguir ahí. Y ahí ya vamos a ver cómo desarrollar dashboards mucho más complejos, con bases de datos y otros aspectos que por la naturaleza del curso y con las distintas librerías que trabajamos no se alcanzan a ver en un mes. Así que, bueno, sí, vamos a dar un curso de dashboard, lo más probable con Shiny también. Shiny también se puede ocupar en Python, a pesar de que hay otras librerías, pero sí, vamos a dar nuevamente los cursos de Python, ¿ya? También nos han preguntado por los cursos de Python con TensorFlow, ¿ya? También lo más probable es que los ingresemos poco a poco, ¿ya? Así que si tienen dudas respecto a los cursos, o si quieren inscribirse a algún curso, o si quieren que dictemos tal vez algún curso en particular, tal vez de público abierto, o tal vez para un grupo de personas que ustedes conozcan, de su entorno laboral o colegas, nos escriben directamente, ¿ya? Les voy a dejar mi correo acá por el chat, ¿ya? Les voy a dejar mi correo. Desde ese correo, bueno, les llegan las invitaciones, en este caso, al webinar de hoy día. Cualquier consulta me la pueden hacer ahí, si se quieren inscribir en los cursos de marzo, que parten ya el lunes. El lunes partimos con Dashboard y con Power BI, y martes y jueves con Machine Learning, ¿ya? Así que si se quieren inscribir en marzo, o si quieren inscribirse en alguna versión futura, también me pueden escribir. Y bueno, cualquier cosa, también podemos coordinar una reunión por Zoom. En general, estamos, como les comentaba, trabajando con gente de Ecuador, de Panamá, de Colombia, de Perú. Entonces, como les digo, es cosa de que vayamos coordinando y podamos ir desarrollando nuevas cosas, ¿ya? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Alguna consulta? Saludos, Roberto. ¿Alguna consulta por micrófono? Juliana. Ok. Sí, bueno, espero que les haya gustado la sesión de hoy día. Como les digo, fue introductoria, cerca de una hora. Y bueno, durante marzo vamos a seguir haciendo otro evento en colaboración con otros colegas de Latinoamérica. Así que vamos a empezar a hacer otro tipo de actividades también, enfocadas en tecnología totalmente, pero añadiendo otros tópicos. ¿Ya? Son sorpresas que vienen. Y lo más probable es que también en las próximas versiones, porque hasta el momento las clases las estamos desarrollando por Zoom, y todas las actividades igual quedan a disposición de ustedes, pero próximamente ya vamos a implementar una plataforma, ¿ya? Lo más probable es que sea algo como Moodle, ¿ya? A lo mejor alguno la ha utilizado, ¿ya? Es bastante buena, la utilizan incluso algunas instituciones, academias, universidades. Así que ahí ya vamos a poder empezar a generar mucho más feedback, ¿ya? Gracias, Verónica, gracias, Juliana, gracias, Renan. Bueno, recuerden que la sesión va a quedar para ustedes después, se las vamos a enviar, y cualquier cosa podemos estar conversando, ¿ya? Espero que haya sido una buena tarde y que tengan buen fin de semana. Chao, bueno, chao a todos, chao Andrea, Francisco, Roberto, Alex, Esteban, chao a todos.